Este es un programa de Enquiridion, el afán y la ansiedad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de El afán y la ansiedad. Estoy muy emocionado por todo lo que el Señor nos está enseñando con todo esto, y más porque se acerca aquel día glorioso donde veremos a quien nos amó primero, a nuestro precioso Señor Jesucristo. Gracia y paz a todos ustedes. En el episodio anterior pudimos observar cómo el pueblo de Israel tentó a Dios en el desierto, quedó allí postrado y no entró a la tierra prometida. Todo esto fue gracias a que ellos seguían anhelando las cosas de Egipto, y al anhelar las cosas de Egipto no entraron al reposo de Dios. Y vimos cómo esto también nos puede pasar a nosotros. Podemos estar caminando en Dios, pero al mismo tiempo afanarnos por las cosas de este mundo. Esto crea incredulidad, soberbia, doblez de ánimo, etc. Y esto trae por consecuencia que nos quedemos postrados en el desierto y no entrar al reposo de Dios, es decir, no entrar al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veremos otro ejemplo de esto, así que vayamos. Lo que ahora veremos pasa en el contexto de la reconstrucción del templo después de la deportación de Babilonia, de lo cual hablaremos en otro podcast. Los judíos por fin regresaron a su tierra después de 70 años de estar en cautiverio bajo el dominio del imperio babilónico. Y todo esto se dio gracias al triunfo del imperio medo-persa sobre el imperio de Babilonia. El imperio medo-persa conquistó Babilonia de la mano del rey Ciro. Cabe mencionar que los profetas Isaías y Jeremías hablaron de estos acontecimientos muchos años antes de que estos pasaran, y también hablaron del rey Ciro y de lo que éste iba a hacer. Esdras capítulo 1 nos revela que el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para edificar la casa de Dios en Jerusalén. Ciro proveyó todos los recursos para que la reconstrucción del templo se pusiera en marcha. Esdras capítulo 1 del 1 al 11. Todo esto marchaba bien y el pueblo como un solo hombre trabajaba para echar los cimientos de la casa de Dios, hasta que por varias circunstancias como la religiosidad, las envidias, el temor al hombre, los chismes, etc., se detuvo la obra de la casa de oración por cerca de 16 años. En este punto, y gracias a la intercesión del profeta Daniel, el Señor levantó a 2 profetas para animar a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y a todo el pueblo, para terminar la obra de la reconstrucción del templo, y uno de esos profetas era Ageo. Ageo exhorta al pueblo con algo que hizo arder mi corazón y es algo que debemos considerar. Así que trataré de explicarlo a continuación, pero exhorto y animo a que cada uno indague y medite en esta parte de la Escritura, con todo y el contexto que le atañe. Después hablaremos mucho más a fondo de los libros de Ageo y Zacarías. El Señor siempre ha querido morar en medio de su pueblo, así como en el cielo en la tierra, Apocalipsis 4. Y por eso había una urgencia en su corazón para que la obra de la casa se terminara y él poder así morar en medio de su pueblo como lo hacía en los días de su siervo David. Pero en ese momento el pueblo vivía para sus propios bienes, es decir, estaba afanado con las cosas de este mundo. Por eso Dios por medio de su profeta Ageo les dice: ¿por qué aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Y luego dice: ¿es tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta? Aquí vemos cómo el Señor de alguna forma le reclamaba al pueblo de por qué ellos vivían para sí mismos y se olvidaban de reedificar la casa de Dios. Cuando nos afanamos con nosotros mismos y con las cosas de este mundo, nos alejamos del mover de Dios, nos alejamos de su propósito, nos alejamos de lo que está en su corazón y eso produce ser inútiles para la obra del ministerio. En este mismo momento, el Señor está despertando a su iglesia a la identidad de que somos la casa de oración. Una casa que ora y se deleita con su Señor, y el Señor mora en medio de ella como Él lo prometió. Donde 2 o más se ponen de acuerdo en mi nombre, yo estoy en medio. Esto es lo que el rey David profetizó en su tabernáculo. Al igual que nos dio de David, el Señor quiere morar en medio de nosotros y está despertando a su iglesia a la oración día y noche, de lo cual también hablaremos en otro programa. Pero el afán y la ansiedad, el conformarnos a este siglo,
generan estar lejos de la realidad de Dios, genera que la casa de Dios esté desierta, mientras vivimos y hacemos todo para nosotros mismos. Después Dios, por medio del profeta Ageo, le pide al pueblo meditar en su conducta y en la consecuencia de ella. Y esta conducta radicaba en que ellos dejaron de edificar la casa de Dios para edificar sus propias casas. Entonces el Señor les dice firmemente cuál era la consecuencia de eso. Siembran mucho y recogen poco, comen y beben y no se sacian, se visten y no se calientan. El jornalero echa su salario en saco roto. Ageo capítulo 1 versículo 6. Esto me recuerda a lo que el Señor Jesús habló en Mateo 6 y Lucas 12, de lo cual ya hemos hablado en episodios anteriores. Al afanarnos con qué comer y con qué vestir, hace que abandonemos la obra de la edificación, pero aparte de todo esto, aunque estemos viviendo para nosotros mismos, no hay una satisfacción completa, es decir, podemos obtener todo por lo cual hemos luchado, pero eso al final es efímero. Hay una insatisfacción en aquellos que viven para este mundo, pero peor aún, hay una insatisfacción más grande en aquellos que conocieron y laboraron para Dios, pero por diferentes circunstancias empezaron a laborar para ellos mismos y abandonaron la obra, abandonaron la casa de oración. Esto también me recuerda al capítulo 55 de Isaías. En el versículo 2 el Señor les pregunta, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Aquí vemos otra vez al afán y a la ansiedad. En este capítulo podemos ver que hay gente que invierte sus fuerzas y sus recursos en algo que no sirve, en algo que es pasajero. Es algo que es intrascendente, pensando que eso les traerá satisfacción, pero no es así. Solo Dios puede satisfacer de manera total al hombre. Solo los que han experimentado realmente esto pueden dar testimonio de que esto es así. En el versículo 1 de este capítulo, Isaías 55, vemos que el Señor hace una invitación. Todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tienen dinero vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y en el verso 2 dice, óiganme, coman del bien y saciaré su alma con grosura. Para entrar a este mover necesitamos ser mansos y humildes de corazón y entender que todos los días y todo el tiempo necesitamos de nuestro Dios. Roguemos para que Dios produzca hambre y sed de Él en su iglesia. Tenemos que ser pobres en espíritu para anhelar a Dios y dejar así de afanarnos por las cosas de este mundo. Hermanos, laboremos para lo que a vida eterna permanece. Laboremos para lo que está en el corazón de nuestro Dios. Laboremos para edificar su casa de oración, que es la iglesia. Trabajemos por lo eterno, metámonos a disfrutar del bien de la casa de nuestro Señor. Ahí es donde Él habita y donde sacia de bien a sus santos. Cuando trabajamos por el Señor y cuando comemos de Él, es lo más placentero que un hombre puede experimentar. Hay plenitud, hay paz. Por eso decía el salmista, fuera de Él no hay bien. Hermanos, les animo a meditar en nuestros pensamientos y ver para qué casa estamos laborando. ¿Para la nuestra o para la casa del Dios viviente? Que estas palabras nos hagan reflexionar y a la postre nos hagan actuar para lo eterno. En el último episodio hablaremos y meditaremos lo que el apóstol Pablo habló acerca del afanarse. Pero mientras, quedémonos con esto. Gracias por escuchar y compartir este podcast. Oro para que el Señor dé entendimiento de esto y que su Espíritu nos despierte para trabajar a lo que a vida eterna permanece. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hasta pronto. Este fue un programa de Enquiridio, el afán y la ansiedad.